Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de las sentencias de decisión y las sentencias de bucle en MATLAB. Para comenzar vamos a definir dos tipos de operadores, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Los operadores relacionales me permiten comparar ya sea dos variables, una variable y un valor, y con base a esa comparación determinar qué instrucciones se ejecutan y otras no. Acá tenemos los operadores relacionales en MATLAB, así es como se escriben en, en el script, ¿sí? Entonces tenemos menor igual a, mayor igual a o distinto de. Tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos son de tres tipos. Operadores lógicos están relacionados con la lógica digital y permiten comparar dos variables. Si el resultado es verdadero en ambas variables, MATLAB devuelve un 1. En caso contrario, el resultado es falso, devuelve un 0. Tenemos la disyunción, lo que es la compuerta OR. Si alguno de los dos es verdadero, entonces MATLAB devuelve un 1. En caso contrario es falso, devuelve un 0. Y la negación, que niega el valor de la variable a la que se está aplicando la operación. Tenemos esas funciones lógicas predefinidas ya como comando en MATLAB. Entonces tenemos la función AND, abro paréntesis, y entre el paréntesis colocamos la variable, coma, y la variable, la segunda variable con la que vamos a hacer la comparación. El equivalente sería utilizar A, el signo de ampersand, y B. Tenemos la OR, que sería la misma sintaxis, solamente que cambia OR. La OR exclusiva no tiene equivalente en MATLAB, y la negación es como si tuviéramos not y entre paréntesis la variable. Tenemos la tabla de verdad de los operadores lógicos que acabamos de ver. Entonces acá en las dos primeras columnas tenemos las funciones de entrada, las variables de entrada, y acá los diferentes tipos de operaciones lógicas. Entonces, si A es falso y B es falso, en la conjunción el resultado es falso. Acá si A es falso y B es verdadero, tenemos en la conjunción falso. Si A es verdadero y B es falso, tenemos que el resultado en la conjunción también es falso. Cuando ambas son verdaderas, el resultado de la conjunción es verdadero. Lo mismo con la disyunción. En el caso cualquiera de ellas que sea verdadera hace que en la disyunción reporte una salida verdadera. Lo único donde reporta falso es cuando ambas son falsas. Tenemos la OR exclusiva. Entonces, la OR exclusiva funciona de tal manera que si las variables son iguales, por ejemplo, si es falso, falso, la salida es falso. O verdadero, verdadero, la salida es falso. Solamente va a ser verdadero cuando una sola de ellas sea verdadera y la otra sea falsa. Como tenemos acá. Acá tenemos la variable A que es falsa, la B que es verdadera, entonces la salida es verdadera. Tenemos el negado de la función de la variable, entonces simplemente es negar la columna, por ejemplo la A. Cuando es falso al negarla sale verdadero y cuando es verdadero sale falso. Toda esta introducción nos sirve para las sentencias condicionales o sentencias de decisión. También reciben ese nombre. Entonces permite tomar decisiones sobre si se ejecuta un conjunto de comandos que cumple una condición o por el contrario omitirlos. Entonces vamos a tener dos tipos de sentencias condicionales, los if y el switch. Vamos a empezar primero con el if. El más sencillo de todos es el if else, ¿sí? Entonces viene la ejecución de nuestro programa, viene la condición. Si la condición es verdadera, pues va a ejecutar
unas determinadas sentencias, y si es falsa va a ejecutar otro tipo de sentencias. La sintaxis: if, la condición, el conjunto de sentencias que se van a ejecutar si se cumple la condición. Si no se cumple esa condición, tenemos el else. Vea que el else no lleva ningún tipo de condición, es la ejecución por defecto de la sentencia, y finaliza con en. Entonces vamos a ver un ejemplo en el programa MATLAB. Entonces tenemos acá nuestra ventana de comandos, y acá tenemos en esta sección un ejemplo del if else. Les hablaba en la diapositiva que existía una condición. Entonces acá en esta condición, por ejemplo, es un programa muy sencillo. Estoy preguntando o estoy definiendo dos variables, la variable a y b. Acá en el if me va a preguntar si a es mayor o igual que b. Entonces miramos, es una condición falsa. Entonces no se ejecutaría este comando sino este. Vamos a verlo. Vemos, muestra el comando display la opción 2. Ahora, si cambiamos el valor de la variable a, vamos a ponerle 10, en este caso sí se estaría cumpliendo la condición. Tenemos aquí el operador relacionar mayor o igual. Me mostraría o ejecutaría esta línea de comandos. Entonces aquí vemos el uso de un operador relacional, donde se utilizan los operadores lógicos. Por ejemplo, si yo en ese if necesitara comparar dos condiciones, entonces, y que para que se ejecute esta línea display opción 1, necesito que cumplan dos condiciones verdaderas, entonces utilizo la AND. Acordémonos de la tabla de verdad, y acá entre paréntesis colocamos la otra condición que deseamos que se cumpla. Por ejemplo, b es menor o igual a c. Entonces analicémosla. B vale 5 y c vale menos 10. En este caso esta condición es falsa, esta es verdadera. Por ser una AND, no va a entrar aquí a ejecutar esta línea, sino esta. Entonces veamos la ejecución, y efectivamente entra la opción 2. Pero si cambiamos ese valor, entonces ahora tenemos a es mayor o igual que b, sí, y b es menor o igual que c, se está cumpliendo la condición. Entonces aquí entraría la opción, o aparecería en pantalla el display de opción 1. Como vemos, aparece la opción 1, se ejecutó aquí. Al entrar y ejecutar esta opción o este grupo de sentencias, él automáticamente salta al final del if. No pregunta por las demás condiciones. Ese es el funcionamiento del if else. Ahora, si no queremos que ejecute ninguna instrucción, eliminamos el else, no lo colocamos. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, solamente necesito que se ejecute esta línea. Vamos a copiar aquí el mensaje. Entonces acá, si se cumplen ambas condiciones, se ejecuta la línea display y luego está al final. Entonces evaluamos la sección y ahí tenemos la ejecución de ese programa. Si por algún motivo se cambia la condición, vamos a volver a esta. Perdón, tenemos que darle acá evaluar sección.
vemos que solamente se ejecuta esto. Ahora, esta es la función AND, donde ambas tienen que ser verdaderas. Entonces podemos utilizar la OR, y si alguna de las dos es verdadera, me va a mostrar esta línea. Opción 1, vamos a borrar, vamos a evaluar de nuevo y vemos. Ahora, si ninguna de las dos se cumple, pues salta de acá, de esta línea, a la última. Entonces vamos a cambiar la condición, vamos a preguntar si A es igual a B. Aquí no se está cumpliendo ninguna de las los dos condicionales, entonces salta a esta línea. También podemos tener varias condiciones. Entonces tenemos nuestra línea de código y entra a preguntar por una determinada condición. Eso se hace mediante el comando if y else if. Entonces vemos que el if tiene su condición, el else if su propia condición, y cada else if que aparezca en esa sentencia condicional va a tener una condición que se debe cumplir. El único que no lleva condición es el else. Y finaliza con el end. Entonces vamos a ver el funcionamiento de los if anidados. Entonces tenemos la misma estructura del programa anterior, solamente que le agregamos el comando if y else if. Entonces vamos a revisar. Tenemos que la variable A vale 4, la variable B vale 5, la variable C vale menos 10. En la primera condición, A es mayor que B, aquí no se está cumpliendo. B es mayor que C, se cumple, pero como estamos con una AND, no se va a ejecutar esta línea. La siguiente, B es mayor que C, sí, entonces se ejecutaría esta línea de código. La tercera, A es menor que B, también se cumple, pero ¿qué sucede? El if es selectivo. El primero que se cumple es el primero que se ejecuta y salta al final del if. Aunque aquí las dos se están cumpliendo, como esta está de primera, se va a ejecutar esta línea. Entonces vamos a evaluar esta sección y vemos que entró efectivamente en la opción 2 y luego se fue al final del if. Si cambiáramos la condición, por ejemplo, colocar acá que A es menor que B, entonces acá se cumpliría, aquí vimos que sí se cumple, se ejecutaría esta opción. Entonces evaluemos. ¿Sí? Ejecutó la opción 1 y terminó el if, se fue a la última línea. Aunque esta condición se cumpliera y esta condición también se cumpliera. Entonces hay que mirar bien cómo es la lógica del programa para que, por ejemplo, no se cumplan 3 al tiempo y se queden sin ejecutar ciertas instrucciones que pueden ser importantes para el programa. Acá si yo puedo agregar más comandos, no importa la cantidad de líneas que vayan dentro de ese if. Entonces todo este conjunto de comandos se ejecutaría y se desplazaría al final del if. Y tenemos el otro tipo de sentencia condicional, que es el switch. ¿Cuál es la diferencia entre el switch y el if? El if compara condiciones, el switch va a comparar valores. Entonces, como ustedes ven acá, viene nuestra ejecución del programa, llega y pregunta, ¿la variable tiene determinado valor? Entonces se ejecuta
el conjunto de sentencias 1 y va al final. Si es falso, pregunta si tiene determinado u otro determinado valor. Si es verdadero, ejecuta el conjunto de sentencias 2 y termina. Y así sucesivamente. Acá tenemos la sintaxis. Vamos a observarla en ejecución en el MATLAB. Y tenemos el switch. Entonces tenemos la misma definición. Acá tenemos la variable a, b, y aquí realizamos una operación con esas dos variables. Entonces la sintaxis vendría a ser el comando switch, la variable por la que vamos a preguntar, y en cada case un valor determinado. Entonces aquí pregunto c es igual a 2. Si es verdadero, va a ejecutar esta opción. Si no, pasa a preguntar acá. Si es verdadero, ejecuta esta opción. Si es falso, salta acá. Si es verdadera, pues ejecuta esta opción. La opción por defecto o por default es otherwise. Si no se cumple ninguna de las anteriores, ejecuta esta opción por defecto. Entonces vamos a evaluar esta sección y vemos que entró o se ejecutó en el tercer case. Entonces vemos que 4 más 5, que es la operación en C, que se almacena en C, es igual a 9. En este caso es igual a 9, entonces se ejecuta esta opción. Si cambiáramos acá el valor, 4 y 1 son 5, no se está cumpliendo ninguno de los cases, entraría la opción otherwise, la de default, y se ejecuta por defecto. ¿Sí? Entonces vea que acá nos lleva los operadores relacionales, nos lleva tal es menor o igual que otro, sino solamente el valor. Esa es la diferencia entre el switch y el if. Vamos aquí a cambiarle el valor. Entonces se está cumpliendo el segundo case, 2 más 1, 3, y se muestra esta línea de código. Igual que en el if, podemos agregar varias líneas de código, varias instrucciones que se ejecuten cuando, por ejemplo, este case sea verdadero.